Vale, ya podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este Pint of Science Valladolid, festival internacional que, como sabéis, celebramos de forma simultánea hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles en 13 países repartidos por 4 continentes. España se unió a esta iniciativa el año pasado, al principio solo con 8 ciudades donde se celebraron el festival, pero ahora ya somos 21 las ciudades españolas, contando con Valladolid, en las que estamos apostando por hablar de ciencia en bares como este que nos acoge hoy, el Gondomatic, a los que les damos las gracias. Como os decía, hoy, mañana y miércoles, a esta hora, a las 8 de la tarde, vamos a escuchar hablar sobre un montón de cosas. Por ejemplo, sobre la química de la cerveza, sobre el ADN, por qué los residuos son el futuro, si se estudian demasiadas matemáticas en la escuela. Seguramente si preguntan a los niños de la escuela dirán que posiblemente tienen razón, es verdad. Sobre un viaje de Valladolid a Marte, que suena también una cosa como muy interesante. Y también nos van a explicar por qué la química siempre es la mala de todas las películas. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Cada día vamos a tener 2 charlas y también un espectáculo científico. Está montado por ahí el dispositivo, diferente para cada día, en exclusiva para este evento. Lo crean estos espectáculos los chicos de una asociación sin ánimo de lucro que se llaman Physics League, que están ya por ahí preparados. Se han traído además a la CLA, como podéis comprobar, que creo que son ellos mismos, de hecho. Bueno, lo forman estudiantes de la Universidad de Valladolid. También les damos las gracias por estar aquí. Es uno de los platos fuertes, por supuesto, de estas charlas. Y yo no os puedo decir nada, salvo que me han dicho que están inspirados en la trilogía del Señor de los Anillos. No sé si hay aquí muchos fieles frikis de la saga. Seguro que sí, porque esto es como la mala hierba, crecen por todas partes. Bueno, pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Bueno, en Valladolid, Pint of Science, os tengo que decir que se coordina con un equipo de voluntarios de la Universidad de Valladolid y lo patrocina el Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la UVA, de la Universidad de Valladolid. Pero también no sería posible, por supuesto, sin las personas que han venido a hablar de lo que hacen, es decir, a los científicos que han venido a hablar sobre ciencia, los investigadores que les hemos sacado de los laboratorios, les hemos dicho que vengan aquí a hablarnos sobre lo que ellos hacen y además de una forma muy amena, muy distendida y que les podamos entender, incluso los que somos de letras también. Yo espero enterarme de algo a lo largo de estas charlas. Os voy a decir muy rápidamente que tenemos un hashtag para que, bueno, pues hagáis fotos, comentéis, lo que sea, lo subáis a Twitter. Pues el hashtag, que creo que estará por ahí o saldrá enseguida, es Pint16VLL. Almohadilla Pint16VLL. Y me han dicho también que tenéis una encuesta entrando en la página web de Pint of Science, que es pintofscience.es. Ahí hay un apartadito que es el blog. Bueno, pues en el blog hay una encuesta, una especie de encuesta de satisfacción para que vosotros digáis lo mucho que os ha gustado. O sea, si no os ha gustado, no hace falta que hagáis la encuesta. Seguro que os ha gustado mucho, así que podéis hacer la encuesta que está ahí, como os digo, en el blog que está dentro de la página web. Y también me han dicho, pues si hay alguien que, bueno, pues a lo mejor no se maneja mucho con el internet o se pierde un poquito, que la tenemos en formato de papel también, que somos modernos pero también tradicionales. Entonces, al final de la barra, por ahí también está la encuesta para que, si queréis, la podéis rellenar también en formato papel. Dicho todo esto, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Después de esta introducción general, vamos a pasar a la primera de las charlas. ¿Qué sabemos de la cerveza? Que está muy buena, que muchos de vosotros tenéis una en la mano ahora mismo, como tiene que ser en este Pint of Science, y que está muy rica, por supuesto. Y por eso hoy ha venido aquí Cristina Sánchez Estebanez. Ella es investigadora de química alimentaria en el campus de Palencia, de la Universidad de Valladolid, y ella es la que va a tener el privilegio de estrenar este escenario para hablarnos de la química de la cerveza. Cristina, esta pinta y este escenario son tuyos, así que adelante, por favor, un aplauso para Cristina. Bien, muchas gracias, Nacho. Como bien ha dicho, yo soy Cristina, investigadora de la Universidad de Valladolid, y qué mejor forma que empezar una charla de cerveza con una pinta cerca. Bien, muchos de vosotros hoy habéis decidido tomaros una cerveza, tomaros una caña. ¿Alguno podría decirme qué entiende por cerveza o qué definición daría él de cerveza? Bien, no se anima nadie. ¿Sí? Bebida fermentada. Sí. Bebida fermentada a base de cereales. Bien, podría ser una buena aproximación. Bien, os voy a dar cuál sería la definición de la cerveza. Se define como cerveza a la bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante las levaduras seleccionadas del mosto procedente de la malta de cebada, adicionado con lúpulo y sometido a un proceso de cocción. Bien, igual así os suena un poco extraña. Igual así os suena un poco extraña esta definición. Pues vamos a ver un poquito por partes cómo se produce la cerveza que muchos de vosotros estáis tomando.
Partiendo de nuestra malta de cebada, moleríamos los granos y lo masaríamos, es decir, lo mezclaríamos con agua caliente para obtener este mosto, que es un mosto bastante denso y bastante dulce. Una vez tenemos este mosto, lo llevamos a un proceso de cocción, que es servirlo durante 90 minutos, y de poco a poco vamos agregando el lúpulo, que es lo que le va a dar ese aroma y ese amargor a la cerveza. Una vez ha finalizado el proceso de cocción, lo filtraríamos y lo llevaríamos rápidamente hasta los 20 grados en el menor tiempo posible. Una vez enfriado, procederíamos a añadirle las levaduras, que previamente deben de estar hidratadas, para que lleven a cabo el proceso de fermentación, que lo que van a hacer es convertir todos los azúcares que tenemos en el mosto en alcohol y en gas. Una vez fermentado, podríamos embotellarlo y después de un tiempo de maduración, que es un tiempo en reposo sin luz, estaría listo para poderse consumir. Pues bien, como hemos dicho inicialmente, la cerveza sería la combinación de agua, malta, lúpulo y levaduras. Pero no solo esto, sino que además le podemos añadir hierbas, especias y frutas, lo que le dan a la cerveza unas características muy particulares. Y es por eso que podemos encontrar una enorme variedad de cervezas. Dentro del proceso de elaboración de la cerveza, destaca el proceso de fermentación, y dependiendo de cómo se lleve a cabo este proceso, podemos encontrar las cervezas lager, que son aquellas en las que las levaduras son capaces de trabajar a baja temperatura, y las cervezas ale, que son aquellas en las que las levaduras trabajan a alta temperatura. Por todo esto que he comentado, decimos entonces que la cerveza es bastante compleja, pudiendo encontrar en ella mucho más de 100 compuestos. Se ha visto además que algunos compuestos son los que les dan ese característico sabor amargo y ese aroma, como podemos ver aquí reflejados las moléculas de algunos de estos compuestos. Pero estoy completamente segura de que cuando vamos a un bar y elegimos una cerveza, no lo hacemos atendiendo a todo esto, si tiene mayor o menor cantidad, si están más o menos presentes, sino que lo que hacemos es basarnos en aspectos físicos, como puedan ser su aroma, su color, su sabor e incluso su espuma. Actualmente, ¿quién no ha ido a decir eso de que beber cerveza engorda? Seguro que todos los que estamos aquí nos han dicho que beber cerveza engorda. Pues bien, no es del todo cierto, ya que se ha comprobado que un consumo moderado es beneficioso para nuestra salud. De hecho, estudios dicen que en realidad lo que nos engorda es que cuando tomamos esa cerveza, normalmente viene acompañado de ciertos aperitivos, que suelen ser, yo que sé, unos cacahuetes, unas patatas fritas, que al fin son los que se quedan aquí en nuestra barriguita cervecera. Ciertos estudios demuestran que tiene componentes que le hacen adecuado para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada, y por lo tanto se está convirtiendo en una bebida muy popular con una alta tasa de producción mundial. Además, se ha demostrado que tiene ciertos efectos beneficiosos para la salud, y así ayuda a prevenir enfermedades coronarias y ataques al corazón, e incluso es buena para la diabetes. Pero como ya he dicho al principio, todo con moderación, ya que la cerveza sí que tiene efectos beneficiosos, pero tiene otros perjudiciales debido al contenido en alcohol, como problemas en el hígado e incluso en el páncreas. Es por eso que actualmente se está viendo una mayor oportunidad en el mercado en las cervezas con bajo contenido en alcohol. Además, actualmente el consumo de este tipo de cervezas está aumentando bastante, ya sea por una mayor conciencia de vida sana, las nuevas normas de tráfico, si bebes no conduzcas, o incluso por motivos religiosos. Además, es una buena alternativa para algunos grupos de población, como puedan ser embarazadas y deportistas de élite. Pues bien, dentro de nuestras cervezas de bajo contenido en alcohol, podemos diferenciar las cervezas sin y las 0,0. Las sin son aquellas que tienen menos de un 1% en alcohol, y las 0,0 menos de un 0,1% en alcohol. Es decir, si queremos tomarnos algo fresquito, con la menor cantidad posible de alcohol, sin duda debemos pedir una 0,0. ¿Y cómo se producen estas cervezas? Ya hemos visto cómo se produce la cerveza convencional, y ahora voy a explicar un poquito cómo se producen estas cervezas. Podemos hacer un control del proceso de fermentación o eliminar el contenido en alcohol, siendo este último proceso el principal método nacional. Dentro de este vamos a destacar la evaporación. Viendo un poquito más a detalle cada uno de ellos,
decir que dentro del control del proceso de fermentación lo que podemos hacer es interrumpir la fermentación. Entonces las levaduras no agotan esos azúcares fermentables, todo el azúcar que tenemos no se transforma en alcohol y por ello el grado alcohólico es menor. Sin embargo, esto presenta un problema, y es que vamos a obtener un producto microbiológicamente inestable. Para poder solventar este problema deberíamos adicionar productos químicos o mantener nuestra cerveza en ciertas condiciones especiales. Otra de las formas de controlar nuestro proceso de fermentación sería someter la fermentación a altas o bajas temperaturas, temperaturas que van a impedir que las levaduras puedan llevar a cabo su actividad en condiciones normales, por lo que su metabolismo se va a ver limitado y no van a llevar a cabo la fermentación completa. Sin embargo, en estos dos tipos de procesos se ha visto que se forman unos compuestos llamados ésteres y alcoholes superiores, que lo que le dan a la cerveza son sabores y olores desagradables. Otra de las formas de obtener nuestras cervezas de bajo contenido en alcohol sería eliminarlo. La principal, como ya hemos comentado, sería la evaporación, que es cuando tenemos un producto que tiene mayor o menor cantidad de agua, lo que hacemos es calentarlo cerca a la temperatura de ebullición, que en el caso del alcohol sería los 78,4 grados centígrados. Otro proceso bastante novedoso y que está empezando a utilizarse más en la actualidad es la rectificación a vacío. Consiste en someter la cerveza, la metemos como una especie de placas intercambiadoras de calor, que lo que hacen es llevar la cerveza a una temperatura próxima a 42 grados centígrados, que es la temperatura a la que el alcohol se iría, previamente eliminando el CO2, porque si no, no se va a poder eliminar el alcohol. Una vez tenemos la cerveza sin CO2, ascendería, la enfriaríamos y recogeríamos la cerveza sin alcohol. Por último, otro de los métodos que se pueden usar es la ósmosis inversa. Esto consiste en separar compuestos que tienen distintos pesos, usando una membrana semipermeable y aplicando presión. Como podemos ver en la imagen, si sometemos la cerveza a este proceso, al hacer presión a través de la membrana semipermeable pasarán el agua, el etanol y otros productos que no nos interesan. Este proceso es, sin embargo, bastante caro y se van a obtener unos rendimientos que no son para nada apreciables, son demasiado bajos para lo que se quiere conseguir y no se usa demasiado. Es por ello que el método más usado para poder eliminar nuestro alcohol es la evaporación. Sin embargo, si alguien ha tomado una cerveza sin alcohol o baja en alcohol y ha tomado su correspondiente convencional, notará que como que le falta algo, que no termina de saber a cerveza. Pues bien, esto se debe a que cuando sometemos la cerveza a altas temperaturas se produce una alteración organoléptica. Esto es así debido a que los compuestos que hemos comentado antes, que eran responsables del aroma y del sabor, tienen un punto de ebullición menor que el etanol, es decir, son más volátiles y por lo tanto cuando arrastramos el alcohol también arrastramos estos componentes y por lo tanto reducimos la calidad. Por todo ello se concluye que los procesos de desalcoholización tienen consecuencias negativas tanto en el aroma como en el sabor. Actualmente se ve un gran interés en elaborar cervezas de bajo contenido alcohólico con la calidad de las convencionales, pero por todo lo comentado durante esta presentación se ve que esto es bastante difícil debido a las carencias organolépticas que presentan. Por último, para acabar, voy a comentar 10 curiosidades que he encontrado sobre la cerveza. La primera de ellas es que la cerveza es prima del cannabis, más concretamente el lúpulo. Sin embargo, si en vez de adicionar lúpulo no conseguimos sabores y aromas buenos, sino que le dan un sabor desagradable a la cerveza. Se ha encontrado la receta más antigua de la cerveza, que data de 5.000 años atrás. Aunque pueda parecer que no es así, el agua es bastante importante en el sabor de la cerveza, ya que a mayor calidad del agua, mayor calidad de estas. Así, las fábricas cerveceras intentan instalarse cerca de fuentes de agua que tengan gran calidad. En Egipto, cuando construían las pirámides, los obreros cobraban su sueldo en cerveza. Antiguamente, las mujeres eran las expertas, y así, por ejemplo, en Perú,
las que elaboraban las cervezas eran mujeres que solían ser o de clase bastante alta o extremadamente guapas. Bueno, esto no se ve, pero os lo voy a explicar muy rápido. En el siglo XIX, las alemanas, cuando tenían niños y estaban en época de lactancia, se bebían unas 7 pintas al día porque creían que la calidad de la leche mejoraba. Creían. Existe un término que se llama cenosilicafobia, que es el temor que tiene una persona a ver un vaso de cerveza vacío. Esto ya no es para tomárselo tanto a risa. En Babilonia, cuando los encargados de producir la cerveza echaban a perder la cerveza o salía algo mal, eran castigados, y uno de los castigos más comunes eran ahogarles en su propio barril de cerveza. Existe una cerveza que tiene la mayor graduación del mundo, tiene 67,5% de alcohol, que aunque pueda parecer una ginebra o un tipo de whisky, es cerveza. De hecho, si vemos su etiqueta, vemos que tiene la señal de peligro y su nombre sería veneno de serpiente. Porque vamos, beberse un poco de esta cerveza te tiene que dejar cao. Creo que es alemana. Y por último decir que se ha visto que en algunas ciudades usan las cervezas como pago a la limpieza de las calles. Así, por ejemplo, en Ámsterdam a los alcohólicos por cada día de trabajo les pagan con 5 latas de cerveza al día. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Cristina. Muchas gracias, Cristina. Ahora sabemos muchas más cosas de la cerveza e incluso ahora nos explicamos muchas cosas. ¿Cómo era eso? ¿Cenofobia? Bueno, eso, claro, esto explica muchas cosas de nuestras vidas, ese temor a ver el vaso vacío de la cerveza. En fin, yo me he quedado con lo de que, ya sabéis, no engorda la cerveza, engordan los cacahuetes que acompañan y los torreznos y todas. Alguien ha dicho torreznos, de hecho, ¿no? Cuando estábamos hablando de eso por ahí. Es que soy muy fan del torrezno también, lo reconozco. Bueno, antes de pasar al espectáculo de ciencia, que creo que ya se está preparando, lucen las luces por ahí, una cosa absolutamente... Es indicador de que algo emocionante va a pasar por ahí. ¿Estáis preparados, chicos, verdad? Pues enseguida vamos a ir con vosotros. Antes de pasar con ellos, con el espectáculo de ciencia de la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Physics League, os tengo que decir que este festival es posible en España gracias a la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España y al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otras entidades dedicadas a la investigación y la promoción de la ciencia. Bueno, espero que lo estéis pasando muy bien. Os aseguro que ahora lo vais a pasar bien también, porque me han dicho que para el espectáculo que viene ahora, el espectáculo de los chicos de Physics League, que necesitan la interacción por parte del público. Claro, esto a mí está muy bien. Lo que pasa es que cuando os diga que se titula La Comunidad del Fuego y que el fuego va a ser el hilo conductor, yo he preguntado antes, me han dicho que el tema de los seguros y todo eso está en regla, o sea, que en principio no debería... que al final... Bueno, pero eso no lo digas, no tenemos por qué, no tienen por qué saberlo. Bueno, como os decía, La Comunidad del Fuego, el fuego es el hilo conductor de este espectáculo en el que nos van a mostrar diferentes fenómenos físicos, así que os pido un aplauso para los chicos de Physics League, aquí a mi izquierda. ¡Gracias! Si no se nos oye por ahí al fondo, pues intentaremos gritar un poco más si os lo decís. Lo segundo, queremos decir que cualquiera que tenga una pregunta, que levante la mano, nosotros respondemos sin ningún tipo de problema. De aquí no os voy a decir lo que va a salir, pero los que estáis muy cerca vais a notar calor. Tú vas a notar mucho calor. Y los bocadillos os van a calentar. Me preocuparía más que se caliente la cerveza. La cerveza sí va a calentar. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Alguien ha visto a un tío con barba que es mago que se llama Gandalf? ¿Está ahí? Ah, hola Gandalf. Gandalf. Bueno, voy a llamar a ti. ¿Por qué llegas tarde, Gandalf? Un vago no llega pronto ni tarde.
mago lleva exactamente cuando se lo propone. Bueno, deja la cerveza, la vara, apóyala por allá. Y explícame, por favor, ¿cómo haces eso en la peli de echar volutas de humo así circulares? Sí, con la pipa. Coge la pipa. Lo importante es que esté llena de tabaco, porque si no, no... ¿Tabaco de qué? No va a ningún lado. Tabaco de los gamos. La mejor hierba es la hierba de los gamos. ¿De Vallelargo? La que mejor te hace... Espera. Toma un necesito... chero. Sí. No, espera, que creo que no se puede fumar aquí. No se puede. ¿Se puede fumar? No se puede fumar. No se puede fumar, ¿no? No se puede fumar, ¿no? Es una No, no se puede Ah, fumar. entonces, ¿cómo ves? Bueno, ¡Pipín! ¡Y pipa! por supuesto. De acuerdo. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que hay más presión en la parte de dentro que de fuera. Y entonces, por la tensión superficial de la burbuja, se genera una cuestión circular. Una esfera, no vayamos a ser tan puntillosos. Vale, perfecto. Que yo te pedía en vez de esferas, toroides, donuts. Oh, sí, lo de los anillos. Esos anillos, sí. Lo de los anillos va a tener mucha gracia. Cuando funcione. Porque no hemos enchufado. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que yo aquí tengo algo que simula mi boca, ya que no me dejáis encender fuego aquí dentro, pues tengo que hacerlo con otra cuestión. Entonces, a lo bruto. Cuando se enfoque a vosotros, vais a notar un cierto airecillo. Sí, se nota como que... A ver, esa que tiene el pelo largo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo aquí... ¿Qué? ¿Alguien me ha dicho? No del todo. Lo que está pasando aquí es que tengo una membrana que está empujando el aire, por tanto genera una onda de presión que va avanzando por este cilindro. Y ahora cuando tengamos humo en esa máquina especial de ahí, vamos a poder ver el anillo que forma. A ver si es capaz de... Hay que esperar porque tiene que... Esto es como de DJ, ¿sabes? Las fiestas ponen ahí todo el show. Tiene que cargar. Nosotros no lo hemos enchufado porque somos así de genios. Los físicos también fallamos a veces. No siempre, pero a veces. Mira, ya está. ¿Ya está? Niños, sí. ¿Alguien encienda las... Date con un poco más de respeto, Gandalf el joven. Claro, niño, porque vas de marrón. Gandalf iba de gris o de blanco, este no tiene categorías. ¿Ya? Apagan las velas para que vean que... Esta cuestión tiene una cierta utilidad para apagar fuegos de Moria. ¿Y una parqueada? ¿Sí, señor? Sí, señor. ¿Y eso de los barcos que hacías en la peli? Lo de los barcos, vamos, un mago no revela siempre todos sus trucos. O sea, que ni puñetera idea de cómo lo hacían. No, en realidad es la superposición cuántica de varios anillos todos juntos. Pero de todas formas aún no os he explicado exactamente el anillo. ¿Por qué vemos un toroide? Espera, dale más. Ahora que tenemos, tira, Lo que está sucediendo aquí es que, como las paredes están fijas, frena el aire que hay en la zona del borde, entonces tenemos aire a mucha más velocidad por el centro que en la zona del borde. Y de esa forma se enreda en la zona del borde al pararse el aire y forma esos bucles. Toma buque. Así que nada, como todavía con esto no soy capaz de hacer barcos, os dejo. El que sí que nos va a saber explicar el porqué del tiempo meteorológico tan extremo que hay en Mordor es José Luis. Muchas gracias, Kike. Bueno, el parte meteorológico en Mordor es, como siempre, tornados de fuego.
complicado. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que tenemos es una plataforma giratoria, ¿vale? Como un especiero, una papelera de rejilla y un recipiente de barro. Dentro hemos echado alcohol etílico, ¿vale? Como el de las heridas. Lo que pasa es que he prendido el alcohol y al prender el alcohol se forma fuego. El fuego calienta el aire y, como todos sabemos, el aire caliente sube. Por eso en nuestras casas, en los edificios, la calefacción se pone abajo. Porque así calienta el aire de abajo y el aire sube y se va renovando, se va calentando. ¿Qué es lo que pasa? Ese aire que sube está saliendo de la papelera. Y ese aire se está yendo y entonces el aire de fuera entra adentro a través de la papelera. Pero como la papelera está girando, al entrar el aire roza con la papelera y la papelera como que empuja al aire a que gire y le da un pequeño giro. El rozamiento con el aire es pequeño, como ya os imaginaréis. El rozamiento con el aire es pequeño, entonces ese giro que le da al aire es muy pequeño. ¿Por qué gira tanto? Lo que está pasando aquí es lo mismo que, imaginémonos ahora que tenemos una cuerda y atamos una piedra al extremo y empezamos a darle vueltas sobre nuestras cabezas, ¿vale? Si empezamos a recoger la cuerda, la piedra tendrá que girar más rápido. ¿Esto es intuitivo? Creo que sí, ¿no? Vale. Esto en los físicos lo llamamos conservación del momento angular, ¿vale? Lo que está pasando aquí es lo mismo. El aire, al entrar y tener un pequeño giro, al ir hacia el centro, cada vez gira más rápido. Además, tenemos fuego que le da muchísima energía a todo el sistema y por eso es tan espectacular, es tan grande, ¿vale? Vale. Esto, sin embargo, es un poco engañoso, ¿vale? Porque esto lo llamaríamos tornado, esto todos lo llamaríamos tornado. Pero en realidad lo que estamos haciendo aquí realmente es simular un huracán. Por este sistema los tornados no se forman en la naturaleza, se forman por corrientes de cizalladura. Eso significa que viene una corriente de aire, ¿vale? Se enfrentan y lo que queda en el medio le hace girar al enfrentarse. Entonces por eso se forman los tornados. Esto en realidad está simulando un huracán, ¿vale? Voy a apagarlo. Vale. Los huracanes se forman por algo que llamamos fuerza de Coriolis, ¿vale? La fuerza de Coriolis es una fuerza que actúa sobre los objetos que se mueven por la Tierra simplemente porque la Tierra está girando. Entonces eso lo vamos a explicar de forma muy visual mi compañero Paquique con el siguiente. Eso lo podemos ver muy bien con esta plataforma giratoria que hemos usado antes, pero esta vez vamos a usar una pelota. En lugar de fuego vamos a usar una pelota normal, no tiene ninguna energía. Entonces, si hacemos girar la plataforma y lanzamos la pelota hacia adelante, vemos que se desvía. ¿Vale? O sea, puedo repetir la experiencia, si queréis lo puedo repetir para el otro lado, ¿vale? Entonces, giramos la plataforma y cuando lanzamos la pelota vemos que se desvía. Esto es debido a la propia rotación de la plataforma. Yo la pelota la estoy tirando hacia adelante, ¿vale? Pero por estar en un sistema que está girando, vemos cómo la pelota se desvía. Y esto es lo mismo que sucede en la Tierra. Vale, con esto, evidentemente, esto es intuitivo, no estamos descubriendo la rueda. Entonces, esto para trasladarlo a la Tierra, que es una esfera que está girando, ¿vale? Pongamos que esto es la Tierra, ¿vale? Espero que sea suficientemente visual. Si tenemos un proyectil en el ecuador, estaría girando así, ¿vale? Si tenemos un proyectil en el ecuador, ese proyectil está girando con el mismo giro que tiene la Tierra, con la misma velocidad que tiene la Tierra. Sin embargo, si lo disparamos hacia el norte, cuanto más al norte vamos, más lentamente gira la Tierra. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene que recorrer es menor, porque la circunferencia es menor cuanto más nos acercamos al polo. Por tanto, gira más lentamente. ¿Eso qué pasa ahí? El proyectil va hacia el norte. El suelo, bajo él, cada vez se gira más lentamente, pero él mantiene la velocidad de giro que tenía en el ecuador. Entonces, lo que pasa es que adelanta a la Tierra. Si nosotros lo miramos desde la Tierra, nosotros estamos aquí quietos y vemos el proyectil, lo que veríamos es que el proyectil se está desviando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vale. Os lo creéis. Segundo de carrera. Ahora, algunos se estará preguntando, o alguno lo habrá pensado a lo mejor, cuando yo conduzco mi coche hacia el norte, no noto que mi coche se desvía hacia la derecha. Claro. Eso es, bueno, porque la fuerza de Coriolis... Efectivamente, no vemos que el coche se desvía hacia la derecha porque la rotación de la Tierra es muy baja. Si hiciéramos una analogía con esta plataforma que tengo aquí,
para simular la rotación de la Tierra yo tendría que dar, si todos sabemos, una vuelta en un día. Así se producen los días y las noches en la Tierra. Entonces, eso significaría... Importante. Hay que fijar conceptos desde abajo. Entonces, luego estamos de nivel de física aquí, porque este chico viene fuerte. sí, a ver, cuidado, días, noches, vale. Lo que sucede cuando se sucede los días y las noches es que la Tierra da una vuelta completa, es decir, para simular eso en esta plataforma tendría que girarla una vuelta completa tardando un día entero, ¿vale? Eso es una velocidad de rotación ridículamente pequeña. Es tan pequeña que podemos suponer que prácticamente la plataforma no gira y entonces cuando yo lanzo la pelota sigue perfectamente recta. Pero sigue perfectamente recta y por eso no vemos que nuestro coche se vaya hacia la derecha cuando vamos hacia atrás. Porque la aceleración de Coriolis es simplemente ridículamente débil. Apenas nos afecta la aceleración de Coriolis. Entonces, seguramente hayáis oído decir que los desagües giran en un sentido en el hemisferio norte o en el hemisferio sur debido a la aceleración de Coriolis. ¿Vale? Esto no es cierto, eso es mentira, porque la aceleración de Coriolis, la fuerza de Coriolis es diminuta, es enana. En realidad tiene mucho más que ver la forma en la que caiga el agua hacia el desagüe o un montón de factores más, el rozamiento con la superficie del desagüe y demás. Vosotros podéis probar en casa que dándole un pequeño golpe con la mano hacéis que cambie la ronda de giro. A ver, el grifo, por favor. Vale. Entonces, habíamos dicho al principio que los huracanes lo que les da el giro es la fuerza de Coriolis, pero si decimos que es tan ridículamente pequeña, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está pasando es que un huracán tiene una masa enorme, una masa gigantesca, además abarca un espacio también enorme y se mantiene durante mucho tiempo, durante varios días, esa inestabilidad, esa borrasca, que es lo que al fin y al cabo es un huracán, es una borrasca grande. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la fuerza de Coriolis, mientras el huracán se mueve, está actuando continuamente está actuando sobre el huracán. Entonces, al final, a base de un pequeño empuje, pero constante, consigue darle ese giro y, por lo mismo que veríamos aquí, porque hay una diferencia de temperatura que hace que el aire se vaya para arriba, ¿vale? Crea un embudo, por eso los huracanes tienen ese ojo, porque en realidad lo que es un embudo que está chupando aire. Por eso se forma esa vorticidad, ese giro. En realidad lo que es un huracán es un desagüe gigantesco hacia arriba. Vale. Vale. La fuerza de Coriolis no solo ha afectado, o sea, en la historia nos ha afectado mucho. Vale. Bien, me toca. ¿Se ha callado? Vamos con esto. ¿Qué es esto? Un tubo de hierro. Bien, un tubo de hierro. ¿Qué tenemos también? Sí, aproxímaselo a ellos para que noten lo que es lo bueno. Sé que me muero, ¿no? Sí. Y para que no nos dé tanto el calorcillo. Eso, es que nosotros tenemos un calor. Bueno, como veo que esto está un poco... Vale, muchachita. Y amarrados hasta aquí. No, tanto no. Un poco más. Eso es. Un poco más. Bueno, como veo que el ambiente está un poco... Os veo muy armados y sé que a mi amigo David le gusta mucho ACDC, pues vamos con ACDC. Mirad lo que pasa en esto y luego vamos con él. Ya está. Es física, es solo canción, no más. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver si el ordenador responde. Bien, lo que tenemos aquí, por explicarlo sencillo, es un tubo de 1,5 metros, me parece, de acero, el que tenemos taladrado con unos agujeros, le metemos gas butano como aquí, propano, que ahora mismo es parecido, bueno, es químicos de hidrágeno, se inflama y ya está. Conseguimos que tengamos aquí un montón de velitas y si yo cojo y con este, aquí tenemos una... Dale fuego. Aquí tenemos una membrana con un guante de látex
porque otra cosa del Apex no mola, y un altavoz. Entonces, el altavoz lo que genera son ondas de presión, ¿no? Entonces, si yo le doy una onda de presión, mira lo que hace. Va a repetir, que no se ha visto bien. Tenéis que fijaros en cómo se monta el fuego. Me está dejando mal, Vale, no me toquéis el gas. Déjame el gas un pelín más bajo. Un poco más bajo. Vale, gracias. Vamos a ver. Cuando voy a bajar un poco el volumen, os fijéis, quiero que os fijéis en que la onda va cambiando de modos. Aquí tiene un mínimo, un máximo, un mínimo, un mínimo, ahí será muy mínimo. ¿Lo habéis visto, no? Se cambia aquí, los mínimos, máximos, diréis, ¿por qué pasa esto? Bueno, tenemos un tubo con una longitud fija y lo que estamos haciendo con el ordenador, tenemos un programa que cambia frecuencias, que las emitimos con el altavoz, y esas frecuencias se transmiten por la membrana en forma de ondas de presión, ondas de sonido, que se transportan por todo el gas de dentro. Nos hemos hecho nuestras fórmulas, nuestros calculotes de las semilongitudes de ondas que pueden caber dentro de... Sí, pues las hemos hecho. Un día nos las hicimos y luego se perdieron. Entonces vamos tirando con las que... Un día las hicimos, lo juro, yo estaba el primer día. ¿Qué conseguimos? Que cuando en el tubo que caben un número entero de semilongitudes de onda, ¿qué es un número entero de semilongitudes de onda? Pues 1, 2, 3, son números enteros. Vale, pues cuando caben un número entero de semilongitudes de onda, se crean esos armónicos que son... Veamos, tenemos una cuerda o un cable. Esto es muelle. Paqui, agarra de este extremo del muelle. Y agítalo como si no hubiese muelle. Bueno, ¿esto qué es? Una, ¿no? Porque tiene... Vale, si yo lo agito más rápido... Paqui, yo no sé hacerlo, ¿vale? Tenemos dos, ¿no? Hay un nodo en el centro y dos... Dale más fuerte, Paqui, como si no hubiese mañana. ¿Hay tres? ¿Hay tres o no hay tres? Yo es que no veo. Hay dos. Vale, el tema es que si yo me alejo más y Paqui le da más fuerte... Buen brazo, Paqui. Pues se nota que se endereza. El entrenamiento. Cuanto más fuerte le da Paqui, que se llama Paquique porque se llama Pablo Enrique. Entonces nos confundimos, yo me llamo Quique y nos confundimos. Vale. Cuanto más fuerte le da el brazo, consigue más números enteros de semilongitudes de onda, que es lo mismo que pasa en el fuego. Apágame que me estoy exagerando. Vale, voy a soplar. Es peligroso, se queda dentro, luego se queman los problemas. ¿Alguien ha entendido algo? Es que no preguntáis. Entonces, seguro que lo habéis entendido todo. Me he explicado fenomenal. Mentira. O sea, bueno, no aplaudáis, no merece la pena. Vamos con el siguiente. Sí. No me gusta estar delante de tanta gente. Voy a usar mi tesoro. Esto es una mierda de tesoro. Así que vamos a proceder a quemarlo. Como es una mierda de tesoro, no hace falta llevarlo al monte del destino y todas esas cosas tan feas que les obligan a hacer. Así que para quemarlo lo que vamos a hacer es utilizar agua con fairy, laca, que me proporciona estas dos bellísimas asistentas, y muchísimas cosas bonitas. Ojo. Bueno, laca, sí hay laca. Sí hay laca. Next. Sí, eso sí. Esa tiene que ser. Es que, pues como vamos de semana en semana, se nos va gastando todo. ¿Tampoco tienes laca? ¿Alguien tiene desodorante? Se nota. ¿No tenéis desodorante? Laca. Desodorante, laca. Ah, que sí que tiene, Debería tener.
Sí que tiene, lo que pasa Igual es que solo no sale. tiene líquido, se ha quedado atorado por el uso. Por favor, que espera, que estás tranquilo, saldrá. Llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Alma, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya estamos jodidísimos. Lo que queda el público. ¿El público quiere que nos quememos las manos? Joder, bueno, da para una mano, da justo para la mano del... Pues bueno, vamos a intentar quemar el anillo. Lávate las manos primero. No pasa nada, casi se achicharra la boca. Luego os diremos por qué. ¿Qué más? El reloj, Guti. Voy a quemarme la mano. Coge. Déjala ahí. No podía salir nada peor, ¿eh? Venga, que sí. A ver eso. Bueno. No, ha sido un poco espectacular. Ojalá que pocas veces, es que no se puede. Estoy muy desilusionado porque normalmente aquí sale la caja a morir y el público lo puede probar. Sí, está llena. Sí, está lleno. Además que está llena. No sabéis comprar. Es del Mercadona. O de Carrefour, no nos dejan de decir marcas. Ah, mira, que yo creo que se ha desatorado. Venga. Bueno, como de aquí a media hora ahí habrá una cantidad de espuma aceptable para que lo pruebe la gente. Eso, quizás si sigue la siguiente charla, luego podéis quemaros las manos si hay algo. Sí. Vamos ahora Voy a Por favor, proceder a ¿alguien vaya explicar a cómo ha funcionado todo este invento, ¿vale? Como han dicho mis compañeros, yo antes casi me quemo la mano. No ha sido a propósito, hay cosas que preparamos, Gandalf estaba preparado, lo de quemarme la mano, no. La razón es que habéis visto que me he mojado las manos y lo que yo buscaba era crear una fina capa de agua. La laca esa arde a unos 400 grados, creo que me contaron, no puedo garantizar nada. A esa temperatura lo que sucede es que el agua se evapora instantáneamente y crea una capa de vapor entre lo que viene a ser la laca ardiendo, mala quema y mi piel. Entonces, el vapor es una sustancia que no conduce nada bien, el calor es gas. No sé si os habéis acercado alguna vez a una hoguera, si alguna vez en vuestra vida, pero eso quema mucho. Y aún así, si estáis a una distancia prudencial no os pasa nada, eso es porque el aire es un muy buen aislante, no transmite calor y por lo tanto no os quemáis. Si la capa de vapor dura el tiempo suficiente como para que se gaste la laca, cosa que en este caso ha sido extremadamente fácil. Ahora aquí que igual se ha pasado, igual sí que se quema. ¿Dónde está el mensaje? Rápido, que me seco. Sí, lo he hecho. Yo soy como mi amigo. Bueno, huele a un poco a chamusca. Sí, perilla. Gracias, tío. Una valleta, qué asco. Yo lo voy a hacer cuando llegue. Hacedlo en casa, esto es una maravilla. A ver, la fórmula secreta es agua. La hemos dicho. Sí, porque se te acaba la laca, como nos ha pasado a nosotros. Agua, Fairy, bueno, jabón verde y chisme de fijar el pelo. O sea, lo que conseguís, lo que conseguís es crear dentro burbujas de un material flamable, o sea, que se inflama. Y... Exacto. Es gracioso. Y lo que conseguís es que es eso, pues ya está, fuego, sin más. ¿Qué quieres? Ah, sí, muy importante, os tenéis que mojar hasta aquí, porque a veces las llamas pues, suben de maneras raras, y lo más importante es que no hagáis así, como alguna vez nos ha pasado, que de repente te quemas las manos y de repente... Por miembros de nuestra propia asociación, que teóricamente sabíamos lo que hacía. Bueno, un jadeo, porque claro, te puedes quemar la cara, la barba, todo lo que sea. Si alguien quiere probarlo... Da para uno. ¿Quieres probarlo? Aparte estoy viendo. ¿No quieres probarlo? No. Nadie quiere probarlo. Muy valiente. Lo único, un aplauso.
ponte aquí con nosotros para no darle la espalda a la cámara. ¿Has usado el agua para aclarar? Claro, lógico, porque si no, no, la laca no, solo el jaboncillo residual. Vamos a morir. Mete las manos hasta aquí. No, ahí antes. Bueno, cambiamos las pulseras, si se las moja bien, no pasa nada. Porque el Leidenfrost. Pues, bueno, ya he dicho el ¿esta nombre. mano, vale? No, da igual, las pulseras da igual, están mojadas. Y ahora coge de todo menos líquido, solo las puntas. Tranquilo. Ahí va. Sí, que mande a alguien. No te pongas nervioso. Perfecto, ya está. Ya está, creo que con esto hemos terminado. Mañana hablaremos de electricidad, rayos, unas torres asquerosamente mortales con unos rayos de medio metro, así que si queréis venir, sí, rayos de la muerte, pasen siempre. La Comunidad del Fuego, el espectáculo que nos han traído los chicos de la asociación sin ánimo de lucro Physics League, en el que, además de aprender de ciencia, un montón de cosas nos hemos reído. Hemos visto que, además, aunque sean ciencias, no siempre las cosas son exactas, que eso también pasa. Les dais otro aplauso fuerte, por favor, a los chicos de Physics League. Muchísimas gracias, mañana os esperamos. Con el calorcito que teníamos ha sido una muy buena idea hacer cosas de fuego, además. Estaba mirando, por cierto, os recuerdo que tenemos un hashtag para que nos tuiteéis, nos pongáis cositas, hagáis fotos. Ya estoy viendo aquí un montón de gente que nos ha puesto cosas. Somos trending topic en la rondilla ahora mismo, me parece. Vamos a ver si conseguimos extenderlo un poco a Santa Clara, por ejemplo. Bueno, para terminar esta primera jornada de Pint of Science Valladolid 2016, ante todo, os tengo que decir también que el evento, como os decía, lo organizamos, pero hay gente que son voluntarios que proceden de la Universidad de Valladolid, que son muy importantes porque se ofrecen de forma desinteresada para que este proyecto salga bien, para que podamos Valladolid ser una de las 21 sedes que formamos parte. Así que os voy a pedir, por favor, para los voluntarios, ya que no cobran otra cosa más que el cariño de la gente que venís, un aplauso muy fuerte para los voluntarios. Sin ellos esto no podría ser posible. Os recuerdo también que en la página web de Pint of Science, que es pintofscience.es, podéis entrar y ahí hay un link a un blog, lo he dicho bien, para que hagáis una encuesta, un interview, para que pongáis que os ha gustado esto, ¿vale? Y para que lo podamos hacer más veces, porque lo estamos pasando francamente bien. Solo tenéis que entrar, como os digo, en esa página web, en pintofscience.es, y si preferís hacerlo como de toda la vida, a boli y lápiz, pues también hay material gráfico allí al fondo de la barra, me han dicho, para que lo podáis hacer. Me voy a venir aquí para atrás porque si no, se nos acopla el micrófono. Y vamos a terminar el primer día de Pint of Science con una nueva charla con Elena Hidalgo Rodríguez, que está aquí ya a mi izquierda preparada. Ella es investigadora en enología en el campus también de Palencia de la Universidad de Valladolid. Va a hablarnos sobre lo que el ADN dice de ti, de nosotros y de todo ser vivo. El papel que juega el ADN en nuestras vidas. Estamos deseando escucharte. Elena, ¿tienes tu pinta? Por favor, esto no puede ser. Elena no tiene su pinta, si no, esto no tiene gracia. Bueno, le vamos dando un aplauso a Elena y enseguida seguro que llega su pinta de cerveza. Por favor, adelante. Hola, ¿se me oye? Me oigo rara, pero bueno. Es lo que tiene, no te preocupes. Es lo que tiene. Aquí se te oye. Bueno, pues primero quería agradecer a todo el esfuerzo que habéis hecho, Héctor, Carmen y los demás organizadores de Pint of Science, porque me parece una excelente iniciativa traer la ciencia a los bares. Me falta la cerveza. Me falta la cerveza, chicos. Esto no puede funcionar. Bueno, pues lo que quería proponeros para terminar, y eso que me han dejado el listón súper alto, estos chicos tan simpáticos de la Liga de Física. Ahora sí. Mucho mejor. Quería proponeros hablar un poco de ADN. Y es que en los últimos tiempos cada vez oímos hablar más de ADN en la televisión, en las series, en los periódicos, por todos los lados. Estos son dos ejemplos cogidos recientemente de la prensa,
No hay nada menos sospechoso de ser divulgador de la ciencia que los periódicos deportivos y, sin embargo, aquí nos dicen que Alonso quiere ganar porque lo lleva en su ADN, o que si a Neymar le hubieran hecho más pruebas de ADN no tendría tantas lesiones. Luego, las pruebas de ADN están cada vez más presentes en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a oír hablar de test de paternidad, estamos hartos de ver estas torundas de algodón metiéndose en la boca para hacer las pruebas de ADN. Y si nos vamos a un periódico con un poco más de afán divulgativo, como serían las revistas del país, pues vemos que aparecen muy frecuentemente muchos temas relacionados con la genética. Realmente la genética está en nuestras vidas desde antes, mucho antes de que naciéramos, desde el Paleolítico, desde el Neolítico, cuando los primeros humanos que se dedicaban a alimentarse de lo que pillaban iban seleccionando sin darse cuenta, de una forma intuitiva, experimental, nada científica, iban recogiendo dentro de las frutas que encontraban, pues las que tenían el fruto más gordo, las que tenían menos semillas. Veis aquí que hay algunos frutos con unas semillas muy gordas que prácticamente no dejan pulpa. Eso es amargo, suele ser desagradable. O tienen algunas frutas o verduras o hortalizas, tienen unos colores desagradables. Entonces, desde el principio se han ido seleccionando las verduras que tuvieran el aspecto más atractivo, las que fueran más nutritivas, las que tuvieran menos pepitas, incluso ninguna, o colores más atractivos. El amigo Gregorio Mendel, a mediados del 19, fue el primero que abordó el estudio de por qué se parecen los padres a los hijos, qué podemos prever de un cruzamiento. Todo esto se hizo a través de estos experimentos con los que nos han dado tanto la tabarra en el instituto, los experimentos de los guisantes, ¿verdad? Seguro que no os acordáis de nada. No os lo voy a aclarar, pero lo que sí que quiero que recordéis es que a partir de un progenitor verde y liso y de otro progenitor rugoso y amarillo, aparecen, en la primera generación todos son iguales, no interesa, pero fijaros que en la segunda generación, los nietos, empiezan a aparecer cosas que antes no había. Guisantes verdes y rugosos, que no existían ni en los progenitores ni en la primera generación. Y esto, bueno, se llama de unas formas que no vamos a entrar en ellas porque son palabras muy feos, pero lo que está claro es que los mecanismos de la herencia son por lo menos caprichosos y misteriosos. Eso parece que todos los tenemos bastante claro, ¿no? Los caracteres de los padres pueden aparecer o desaparecer en los hijos, puede haber mezclas que no sabemos muy bien por qué. También aparecen caracteres nuevos, hemos hablado antes del carácter verde y rugoso simultáneamente. Incluso se saltan generaciones. Todo el mundo conoce el caso del abuelo que se parecía al nieto cuando el padre no se parece ni en el blanco de los ojos. Pero lo que nos dice Mendel es que hay leyes científicas, o sea, mecanismos generales que permiten explicar ese parecido entre los parientes. A Mendel nadie le entendió. En su momento se repitieron los experimentos un montón de veces y aquello no funcionaba. Y a lo largo de un montón de años se siguió haciendo mucha experimentación científica relacionada con la genética y se iban añadiendo evidencias parciales, cositas que se iban aprendiendo, ¿no? Que en el núcleo hay una sustancia blanca, que le llaman nucleína, que hay unos cromosomas que están en el núcleo de las células, que los genes están en los cromosomas. Se inventó la palabra genética en 1906, nada menos. Y a lo largo de todos estos años, hasta llegar a los experimentos de Watson y Crick, que también os sonarán porque también los estudiasteis en el cole. ¿A que sí? Los estudiasteis en el cole, todos. Pues Watson y Crick se basaron en una experimentación simultánea prácticamente que hizo Rosalind Franklin, a la que no le dieron el premio Nobel por ser mujer, porque se murió de cáncer por hacer experimentación con rayos X sin la debida protección, pero lo tengo que decir aquí, aunque era mujer, tengo que defenderla, fue gracias a ella por lo que Watson y Crick desarrollaron su teoría. Y la teoría que desarrollaron fue que el ADN está estructurado en forma de doble hélice, novedad, ¿verdad? Lo sabemos todos, y a partir de aquí se inicia una nueva etapa en la genética. Esto es un friso en el que aparecen un poco los distintos descubrimientos que se han acumulado a lo largo de nada menos que 100 años. O sea, desde que Mendel dijo lo que dijo hasta que se entendió un poco de qué iba la película pasaron nada menos que 100 años.
A principios del siglo XIX, lo que se sabía es que el ADN, que está localizado dentro de los cromosomas, es el almacén de la información hereditaria, que eso es lo que pasa de padres a hijos y por eso nos parecemos los unos a los otros. A mediados del 20, o sea, 100 años después, lo que se descubrió fue la estructura del ADN. Y no solo eso, sino que todos los seres vivos tenemos la misma estructura química para transmitir nuestra información genética de una generación a otra y además la misma forma de interpretarlo. Eso es un descubrimiento bestial del que no se sabía nada hasta ese momento. Esto abre una nueva era, que es la era de la genética molecular, lo que llamamos la genética moderna, y empieza, podemos decir, en 1965. Entonces tenemos realmente, recapitulando un poco, una etapa premendeliana, anterior a Mendel, en la que todo se hacía de una forma intuitiva y no científica. La etapa mendeliana y de sus seguidores, en la que podemos hablar que es una genética clásica, de mucha experimentación, en la que se van teniendo fragmentos de información, pero no una visión de conjunto de cómo funcionan las cosas. Y solo a partir de 1954, y a partir de ahí, es cuando se empieza a entender un poco más por qué somos como somos, qué dice el ADN de nosotros, que es el título de la charla, ¿no? Y realmente otro hito importante es la primera secuenciación de Sanger. Y es que en el año 77 lo que se descubre es que el orden en el que aparecen los nucleótidos, aquellas letritas ACGT, de las que también hemos oído hablar todos, el orden es el mensaje. Según cómo estén ordenadas esas letritas, así tendremos los ojos azules o verdes o negros, tendremos tendencia a desarrollar diabetes o cáncer de mama o nada, tanto mejor. Y esto es lo que explica todo. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue una gran cantidad de investigación tecnológica dedicada a leer cada vez con mayor rapidez y con mayor precisión lo que pone en el ADN. Descubrimos que era interesante saber si eso es ACGT o ATTGC. Entonces eso es lo que aprendimos a leer desde el año 77 y seguimos aprendiéndolo todavía, hemos ido desarrollando nuevas técnicas. Como veis en esta gráfica, bueno, es la gráfica anterior, aquí, lo que vemos es que a partir de del 2005-2007 más o menos se produce un incremento bestial en la cantidad de información genética que tenemos, en la cantidad de secuencias de ADN que se han ido acumulando. Y esto es porque, como somos humanos, lo que más nos gusta son los humanos y lo que queremos es saber cómo funcionamos nosotros. Habréis oído hablar del proyecto del genoma humano, ¿verdad? Y de cosas tan feas como la secuenciación de nueva generación, la epigenética, la bioinformática. No vamos a entrar en estos detalles, no os preocupéis. Lo cierto es que a partir del 2000 y pico, 2000, 2003, 2005, cae en picado, la gráfica, la línea azul representa el coste económico que supone la secuenciación. Al caer drásticamente a partir de 2005, se incrementa, y esta es la línea roja, se incrementa drásticamente también la cantidad de información genética que podemos acumular. Cuanto más barato, mejor lo hacemos, ¿no? Y esa es la situación que nos encontramos ahora. Tenemos un montón de información genética, que serían como libros, en los que sabemos leer el ADN, pero el problema que tenemos es que estamos agobiados. Tenemos demasiada información genética y nos faltan manos, neuronas, ordenadores para saber qué demonios ponen esa información genética. Y aquí es donde, bueno, quiero entrar entonces en cómo podemos averiguar cuál es el significado de esta información genética que ya sabemos leer. Y para eso voy a establecer una analogía con el lenguaje humano. Si cogemos el castellano, el español, que paso lo tenemos aquí al lado, pues podemos ver que tenemos 28 letras, ¿de acuerdo? Que además se organizan separándose por espacios con 2 o 5 o 17 letras todas seguidas y eso constituye palabras. Esas palabras tienen significado por sí mismas, pero el significado gordo lo adquieren cuando se juntan en una oración, en una frase, ¿de acuerdo? Que empieza por una mayúscula, que termina con un punto, en fin, todas estas cosas que también nos contaron en el cole. Por ejemplo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso serían palabras puestas una a continuación de otra. Es una frase. Pero todavía necesitamos saber cuál es el significado de esa frase. ¿Qué semántica tiene esto? Y entonces el significado de esa frase es: os voy a hablar de un sitio que me trae malos recuerdos. Lo podemos decir de otra manera, pero eso es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo, no? Y si además de saber
el significado de cada palabra y el significado de la frase lo ponemos en un contexto determinado, por ejemplo, en nuestra cultura española, todos hemos ido al cole y todos nos hemos aprendido las primeras palabras del Quijote. Nosotros sabemos que esto es el Quijote, pero si le preguntas a un chino probablemente no sabe. Aunque sepa español, probablemente no sepa que esto es el principio del Quijote. ¿Vale? Pues con la genética pasa una cosa parecida. Tenemos también un lenguaje, que ya he dicho antes que es universal, que es el ADN, ACGT. Que seas el virus más miserable o el Premio Nobel de la Paz, tu mensaje genético está siempre escrito en forma de ACGT. Pero esto es como los malos estudiantes que se compran el libro o fotocopian los apuntes y los dejan ahí. Eso no vale. Hace falta leerse los apuntes. Si puede ser, entenderlos. Y no solo volcarlo el día del examen, sino saber utilizar esa información cuando uno sea físico, ingeniero o enólogo. ¿Vale? Y eso es lo que hacen las proteínas. Las proteínas transforman ese mensaje que está escrito en ACGT en acciones, actividades. ¿Vale? ¿Veis cómo el ADN es una ristra de letras todas seguidas, que aparentemente no tiene mucho significado, es muy monótono? Pero en ese mensaje está todas las características. Tener ojos azules, tener el pelo rizado, ser capaz de aprender inglés, todo eso está escrito ahí dentro. De la misma forma que la piedra Rosetta facilitó el transformar unos lenguajes en otros y poderlo entender, nosotros tenemos también nuestra piedra Rosetta, que es el código genético. Y a partir de tripletes, o sea, de grupos de 3 nucleótidos, se estableció en los años 60 una equivalencia entre los nucleótidos y los aminoácidos. Y los aminoácidos ordenados son los que dan lugar a estas actividades. Es nuestra piedra Rosetta. Por eso cuando la gente dice, es que lo lleva en su código genético, lo llevamos todos en el mismo código genético. Lo que tenemos son distintas versiones de los genes, pero el código genético es universal para todos. O sea, que no me hagáis ese error, ¿vale? Bueno, ¿veis? Cuando se descubre el código genético en los años 60, por cierto, tengo que decir que participó un español, Severo Ochoa. Hay que decir lo que hay que decir, ¿vale? Bien, pues ya os dije antes que a partir del momento en el que se abarataron los costes de la secuenciación, creció el interés por secuenciar el genoma humano, que es el que nos interesa. Y a partir del año 85 se plantearon la posibilidad de secuenciar todo el genoma humano, todos los cromosomas. Estamos hablando de millones de letritas. Millones de letritas. 10 a la 12, 10 a la 9, 10 a la 12. Letritas para cada ser humano. Esto se planteó un consorcio internacional con muchos laboratorios y mucha gente de todos los países trabajando de forma coordinada con la intención de, en alrededor de 15 años y con un precio estimado de unos 3.000 millones de dólares, averiguar cuál era el genoma humano. Y se pusieron en marcha. Y en este caso, a los 10 años, ya en 2000, se tenía la primera secuencia del borrador del genoma humano. No sé si conocéis alguna obra pública que se haya hecho en menos tiempo del previsto y que cueste menos de lo que estaba presupuestado. Os lo ponemos difícil, ¿eh? Esto se consiguió porque, entre medias, se generaron nuevas tecnologías que permitieron ir mucho más rápido de lo previsto. Y, de hecho, hubo otro grupo, en este caso privado, Craig Venter, igual os suena el nombre, que secuenció el genoma de otro humano en solo 3 años y por un precio de alrededor de 200 millones de dólares. Os diré que si ahora cualquiera de vosotros quiere secuenciar su genoma, en 3 o 4 días y por $500 lo tenéis. Aparte de empapelar la habitación, no sé para qué más vale, pero si alguien tiene curiosidad, que no sea por esto, ¿no? Bien, el caso es que tanto a través del consorcio público como de la empresa privada se había secuenciado el genoma de un humano. Y ese humano era hombre o mujer, alto o bajo, tenía o no tenía diabetes, pero era uno. Y eso no nos interesa. Lo que queremos es saber cómo funcionamos todos los humanos. Y para eso lo que tenemos que hacer es ver las variantes genéticas, las diferencias que existen en los genomas. Y de la misma forma, bueno, le llamamos mutaciones porque somos así de pijos, pero realmente son cambios en la secuencia, en el orden en el que aparecen los nucleótidos, que tienen significado biológico. Algunas mutaciones o algunos cambios no tendrán efecto y otros sí. Es exactamente igual que en el ejemplo que poníamos. Si nosotros cambiamos
Por ejemplo, el orden de las palabras de en un lugar de La Mancha, podemos decir, no quiero acordarme de La Mancha en un lugar. Bien, eso no significa nada, no tiene mucho interés, ¿no? Podemos cambiar el orden de las letras, todavía tiene menos sentido. Podemos poner espacios o mayúsculas o puntos o comas en sitios al tuntún. Estos serían mutaciones, son modificaciones del texto original. Y generalmente estas mutaciones no mejoran el texto, generalmente lo empeoran. Por eso asociamos la palabra mutación con algo feo, malo, un bicho con 4 patas, con antenas, con cosas raras, ¿no? Asociamos esa palabra con la mutación. Pero la mutación también es el motor de la evolución. O sea que tan malo no debe ser. Bien, pues entonces se abordó el siguiente proyecto, que era el proyecto de los 1000 genomas. Y lo que se hizo fue estratificar la población y decir, vamos a secuenciar hombres y mujeres, altos y bajos, de todos los continentes, de todas las razas, con todas las enfermedades, con todo, y todas las combinaciones posibles. Y eso se pudo hacer porque entre medias había vuelto a bajar el precio enormemente, había bajado el precio de la secuenciación. Y con toda esta información lo que obtuvimos es finalmente un mapa bastante próximo de cómo somos genéticamente. Aparecen los 23 pares de cromosomas, aparecen los 25.000, 30.000, bueno, me he ido para atrás, eso. Aparecerían los 25.000 o 30.000 genes que tenemos cada uno. Y con esto se han construido unos bancos de datos que han permitido desarrollar, entre otras cosas, los chips de ADN. ¿Habéis oído hablar de chips de ADN? Qué feo, ¿no? Bueno, la idea es que cada individuo, si miráis la parte de arriba, cada individuo puede tener en una posición concreta una A o una G o una T. Y se puede asociar esos cambios, el tener una A con tener el pelo rizado, la T con tener el pelo liso. Y entonces se puede asociar que es importante esa posición, la A o la T, para la curvatura del pelo. Y así sucesivamente. A través de estos 1000 genomas y muchos más que se han hecho desde entonces, se han hecho estos estudios de asociación. Y lo que permite es, a través de unos artilugios tan pequeñitos como lo que aparece ahí arriba, eso es un chip de ADN, veis una cosa que está cogida en la mano, pequeñísimo, más o menos tiene 1 centímetro cuadrado, porque lo gordo no es el cartoncito de fuera, lo gordo es el cuadrito de dentro. Y ahí hay decenas de miles de variantes genéticas colocaditas, todas en fila, formando una especie de mapa, una especie de cuadrícula, que es lo que constituye el chip de ADN. Y entonces, de una sola tacada, de una sola pasada, podemos averiguar de una persona cuál es su probabilidad de desarrollar cáncer de mama o cuál es su probabilidad de que sus hijos sean miopes. Mediante estos estudios de asociación transferidos a esta tecnología, nanotecnología, micro no sé qué, bioinformática, todos los palabras que no os he querido decir, todo esto junto permite esta tecnología de identificación. ¿Vale? También hemos averiguado, gracias a todo este montaje que se ha hecho, que cada individuo es genéticamente único. Aunque, lógicamente, tenemos parecidos entre nosotros. Seguro que habéis oído que el chimpancé y el ser humano no nos diferenciamos más que en un 1%. Depende de cómo se mire, ¿no? Pero bueno, en un 1%. Y podemos averiguar exactamente cómo es cada uno de nosotros. Y eso permite un montón de aplicaciones. Aquí a la derecha arriba aparecen las evidencias recogidas en el lugar del crimen. Estas cosas son muy de tele y muy de series, pero son reales como la vida misma. Y ahí hay 2 sospechosos, el de las gafas negras que tiene cara de facineroso y el otro, que está el pobre más despistado que ni sé. Bueno, pues comparando el patrón genético que desarrolla cada uno de los sospechosos, podemos concluir que el facineroso es el malo, porque su patrón, no sé si tengo aquí luz, el patrón que aparece en una de las evidencias es idéntico al patrón del tío de las gafas. ¿Sí? Otra cosa, otra aplicación posible. ¿Recordáis un escándalo que hubo hace unos años con las albóndigas de Ikea, que si tenían caballo, que si tenían no sé qué? Bueno, pues esto se puede detectar porque el ADN de caballo tiene diferencias respecto al ADN de vaca o de cerdo o de pollo. Y entonces se puede hacer un test genético que permita saber si en una hamburguesa, después de cocida, fijaros, aquí he puesto unos raviolis que tienen carne picada, mezclada con pimiento y cebolla, rehogado, picado, cocido, congelado, vuelto a cocer. Y a pesar de todo, el ADN sigue ahí. El ADN es una molécula muy estable. Y se puede saber si en ese ADN el relleno de los raviolis hay o no hay algo de caballo. Fijaros que la potencia de la técnica. Otra posible aplicación.
¿Os acordáis también el año pasado hubo un problema con el ébola? Hubo una chica que la tuvieron encerrada, una enfermera que se había picado, que si subía, que si bajaba la carga. Bueno, pues se puede hacer también de forma cuantitativa, no solamente si tiene o no tiene virus del ébola, sino cuánto tiene. Y si eso va creciendo o decreciendo. Con lo cual, imaginaros la herramienta tan potente que es desde el punto de vista médico, ¿no? O, en este caso, si la ensalada que estamos comiendo tiene maíz transgénico o no. Otro día hablamos de transgénicos si queréis, ahora no viene el caso. Pero se puede saber si un maíz es transgénico o no con un sencillo test genético. ¿Vale? Bueno, pues entonces en estas estamos. Llevamos ya un montón de años acumulando secuencias y vamos aprendiendo poco a poco a aplicarlas, a interpretarlas, a usar mejor toda esa información y los genetistas vamos un poco de cráneo porque cada día surgen nuevas aplicaciones y tenemos que estar todo el día leyendo, porque nos pilla el toro. Vamos desbocados y a pesar de ir desbocados, pues no llegamos. No he terminado. No he terminado. Me pidieron también que dijera 4 pinceladas, estoy casi a punto de terminar, o sea que no os preocupéis, ya os voy a dejar en paz. Os voy a dar 4 pinceladas sobre aplicaciones que hay en el ámbito en el que yo me muevo, en el que nos movemos en mi laboratorio. Yo trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico Genético de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y trabajamos con temas forestales, agrarios, agroalimentarios, incluida la enología. Y en este caso, nosotros lo que hacemos es análisis genéticos de plantas, fundamentalmente, pero también de cualquier organismo importante desde el punto de vista medioambiental, agrícola, forestal, etc. Y esos organismos suelen ser levaduras, hongos, virus, bacterias y además las técnicas de ADN, ya lo sabéis porque lo habéis visto en las series de televisión, permiten analizar cualquier tipo de muestra. Hemos hablado antes de los raviolis rellenos de carne. Imaginaros, si sacamos ADN de ahí, ¿de dónde no lo vamos a sacar? Del aire, del agua, del suelo, de la planta, de lo que haga falta. Por poneros un par de ejemplos, voy para atrás. Estamos en tierra de pinares y los piñones para nosotros es una fuente económica muy importante. Y sabemos que en los últimos años está invadiendo el mercado el piñón chino, que es de mucha peor calidad organoléptica, mucho más barato, porque se obtiene de una forma mucho más barata. Y fijaros que, no sé si se ve muy bien en la foto, pero los piñones chinos son más redonditos y más pequeños que los piñones nuestros. Los nuestros son más alargados y más largos, más grandes. Pero claro, si en vez de estar enteros los tenemos en forma de salsa de pesto o en un empiñonado, que es una masa que contiene polvo o machacado de piñón, pues evidentemente ahí no vemos si es redondo, cuadrado o semicircular, ¿no? Entonces lo que se ha desarrollado es una técnica genética muy simple que permite diferenciar claramente los piñones chinos de los piñones españoles, que como veis tienen un patrón genético muy distinto. No os voy a explicar cómo se obtiene este patrón, a los que ya me habéis oído en clase ya os lo he contado, os he dado la turra suficientemente. Los que no, si tenéis curiosidad, podéis venir al laboratorio y os lo cuento más despacio, no hay problema. Otra aplicación posible. En muchos viveros, lo que te venden cuando tú compras viñas o cuando compras chopos o cuando compras lo que sea, te dan un palito. A lo mejor un atillo de palitos. Monísimos ellos. Pero tú, ¿cómo sabes si lo que te están vendiendo es Cabernet Sauvignon y merece la pena poner ahí no sé cuántos euros por ratillo? O si te están vendiendo la vid de mi padre que está allí, tal, la corto en cachitos y ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, pues nadie se va a dar cuenta. Porque es imposible de ver, vamos, hay características morfológicas muy fáciles de determinar, etcétera, pero que no son del todo fiables. Y sin embargo hay test genéticos, a ver, muy sencillos también, no sé si se aprecia bien, pero vemos que aunque los marcadores azules y negros son iguales en las dos variedades, sin embargo el marcador el verde, es claramente distinto en las dos. Esto es suficiente para saber si nos están dando gato por liebre. Las técnicas genéticas no permiten saber si esto es un error o es un fraude, eso lo dicen los jueces, pero sí sabemos distinguir los gatos de las liebres, ¿vale? Otra cosa muy interesante también en todos los términos medioambientales, forestales, enológicos, etcétera, es la identificación de patógenos. Como te entre un virus malo o como te entre un hongo, mal lo llevamos y te puede cargar la plantación muy rápidamente. Y es muy importante saber cuál es el agente patógeno para saber qué hay que hacer. Hay que podarlo todo, hay que cortarlo todo, le ponemos una cerilla como hacían estos chicos, ¿qué hacemos? Depende de cuál sea el agente infeccioso. Y también las técnicas genéticas permiten de una forma muy clara
a través de unos bancos de datos que cada vez son más bestiales y más grandes y más difíciles de manejar, permiten identificar con toda claridad cuál es el agente causal de esa enfermedad y, por consiguiente, tomar las medidas. ¿Le damos un antibiótico o esperamos a que se le pase? ¿Vale? Otra cuestión importante también es en las industrias alimentarias. Antes nos hablaba de la cerveza. La cerveza la hace Saccharomyces cerevisiae, pero muchos de los alimentos que tomamos están fermentados. El vino, el pan, los yogures, los encurtidos, los embutidos, toda esta gente están fermentados. Y el agente fermentativo por excelencia es Saccharomyces cerevisiae, nos lo ha contado antes nuestra compañera. ¿Qué ocurre? Que unas Saccharomyces y otras Saccharomyces son parecidísimas, pero sin embargo cada una lleva a cabo su actuación de una forma un poco distinta y le dará un sabor determinado al vino, un grado alcohólico determinado, un retrogusto, una solidez, una cantidad de taninos, una cantidad de no sé qué. Todos esos elementos dependen de cómo la levadura lleva a cabo la fermentación. Y de nuevo, las técnicas genéticas son las únicas que nos permiten poder diferenciar una cosa de la otra. Saber si hay una contaminación, saber si la fermentación se está produciendo de una forma correcta o si hay alguna cosa rara que vaya a pasar. Y bueno, no os quiero dar más la tabarra. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o comentario, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Elena. Apasionante mundo este del ADN, sin duda, ¿eh? Hemos aprendido un montón de cosas. Yo por lo menos, creo que me he enterado por lo menos de un 5% de las cosas que has explicado, más o menos. Un día me paso por el laboratorio y me explicas más cositas. A vosotros nada, os damos las gracias. Con esto terminamos esta primera jornada de Pint of Science 2016 en Valladolid. Mañana os esperamos aquí, en el mismo sitio, en Gondomatic, a la misma hora, a las 8. Los chicos de las demostraciones también, por supuesto. ¿Tenemos pendiente ahí que veamos otra cosa de las demostraciones? A ser trending topic. Ya sabéis, los comentarios que tengáis y queráis hacer y subir fotos y todo eso, tenemos un hashtag que es Pint16VLL y también os invito, como os he dicho antes, a hacer esa encuesta que tenéis en el blog que está alojado dentro de la página web que es pintofscience.es o también haciéndola a papel y lápiz que por ahí al fondo me han dicho que tenéis. Lo dicho, muchas gracias. Mañana os esperamos aquí a las 8 de la tarde. Hasta mañana.